Buenas tardes, mi nombre es Silvia Guillermo, soy profesora investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla y en esta ocasión quiero dar las gracias a la Semana Internacional de la Estadística y la Probabilidad por la oportunidad de difundir nuestro trabajo, el de Alejandro Miguel Castañeda Valencia y una servidora, que en esta ocasión se refiere a la medición o cálculo de un índice de calidad en el empleo para México, utilizando herramientas como el análisis factorial y otras herramientas econométricas. Voy a compartir la pantalla. Es importante para poder entender el trabajo que estamos realizando y poder entender lo que estamos midiendo, que por cierto es una variable latente, tener claro a lo que nos referimos con la calidad del empleo. El tema de calidad del empleo comienza a tomar relevancia en la agenda internacional cuando la Organización Internacional del Trabajo en 1999 introduce el concepto de trabajo decente, que se refiere al trabajo productivo para hombres y para mujeres en condiciones de equidad, de libertad, de seguridad y de dignidad humana. Esto se refiere entonces también de manera específica a que tanto hombres como mujeres tengan oportunidad de trabajo productivo, es decir, que genere valor, que haya como resultado un ingreso justo a ese trabajo productivo, que el lugar donde laboran sea un lugar seguro, es decir, haya seguridad en el lugar de trabajo y que además el trabajador y su familia tengan protección social. Entonces, nosotros podemos entender el concepto de calidad del empleo a partir de esta definición de trabajo decente de la OIT y podemos decir que es un conjunto de aspectos, la calidad en el empleo es un conjunto de aspectos del empleo que pueden afectar tanto el bienestar de la persona que trabaja como el de su familia. Pero además nosotros consideramos que es un factor importante que puede influenciar la movilidad social. Entonces, su medición incluye un conjunto de factores o variables que captan todas esas condiciones del trabajo que son beneficios monetarios, le hace el ingreso monetario, pero también otras prestaciones laborales, conocidas también como beneficios no pecuniarios, que pueden ser otorgados o no por los empleadores y que pueden estar o no en la legislación laboral. Nosotros utilizamos la encuesta como fuente de información, la encuesta de movilidad social levantada en 2017 por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y esta información nos permite calcular el índice de calidad en el empleo en dos momentos en el tiempo para cada individuo. De tal manera que nosotros podemos comparar la calidad del empleo con el que ingresa el individuo por primera ocasión al mercado de trabajo con el empleo actual o en el momento en el que se realiza la encuesta, que es en 2017, y de esa manera poder valorar si el individuo ha experimentado movilidad en la calidad del empleo y hacia dónde ha sido esa movilidad. El tener un empleo, si bien es condición necesaria para satisfacer algunas necesidades, no es condición suficiente para que esas necesidades sociales y económicas, tanto del trabajador como el de su familia, sea satisfecha. Es tan importante el tener el empleo como la condición bajo la cual se realiza esa actividad. Es así importante y por lo tanto se ha incluido este tema en las metas de desarrollo del milenio por parte de las Naciones Unidas. Ahora bien, es importante señalar el objeto de estudio o la población de estudio a la que nos estamos nosotros refiriendo en este trabajo de investigación. No todo trabajo es empleo. Y para el caso de nuestra investigación, nos estamos refiriendo específicamente a aquel trabajo que se realiza bajo empleo, es decir,
aquel trabajo realizado a cambio de una paga o ganancia. También es necesario considerar que el concepto de calidad en el empleo es un concepto multidimensional que incluye tanto factores cuantitativos como cualitativos. Y esta multidimensionalidad de la calidad en el empleo es reconocida precisamente por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa y establece ciertos criterios, esta comisión, para poder realizar encuestas manuales para la realización de encuestas a fin de homologar la información en diferentes países y pueda realizarse entonces la comparación de la medición a nivel país y por lo tanto a nivel internacional. Nosotros en la literatura entonces podemos encontrar diferentes estudios que han llevado a cabo mediciones de la calidad del empleo para diferentes grados de agregación de la información. Y entonces así encontramos estudios que hacen comparación entre países, pero también encontramos, bueno, como los que se realizan para comparar la calidad del empleo en América Latina y en donde se incluyen variables, por ejemplo, como el ingreso, salario, compensaciones o beneficios no monetarios, el tipo de contrato de empleo, días y horas de trabajo, acceso al seguro social, etc. Pero también encontramos trabajos en los que el nivel de agregación es a nivel estado. Y así, por ejemplo, Farné et al. En 2012 realizan un cálculo de un indicador de calidad del empleo para Colombia específicamente, y esto se hace a nivel departamento para comparar la calidad de empleo en diferentes zonas geográficas de Colombia. Estas son las dimensiones o variables más bien que se incorporan en la medición: oportunidades de empleo, la estabilidad laboral, las condiciones físicas de trabajo, seguridad social, etc. En el caso de México, podríamos nosotros preguntarnos por qué resulta importante realizar una medición de la calidad del empleo. Y la respuesta tiene que ver con el porcentaje de población ocupada que está trabajando bajo esta condición de ocupación, es decir, siendo trabajadores subordinados y remunerados. Es el 67% de esta población ocupada en promedio en los últimos 15 años, la que está siendo, pues sí, la que trabaja en estas condiciones de ocupación. Y por eso cobra relevancia el medir también, por supuesto, bajo qué condiciones está laborando esta población. También para el caso de México, los estudios que se han realizado sobre el tema han sido realizados utilizando información proveniente de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE. Y básicamente estos estudios para México han sido realizados a nivel estatal o a nivel regional. En el presente trabajo de investigación que nosotros ponemos a su consideración, utilizamos, como dijimos, la información proveniente de la EMOVI, y podemos obtener información a nivel individual, como se dijo, para comparar la calidad del empleo del mismo individuo en dos momentos en el tiempo. Esto servirá para una segunda etapa de investigación con el objeto de analizar qué influencia tiene esa calidad del empleo en la probabilidad de que un individuo descienda, permanezca o ascienda en la escala socioeconómica. Es decir, ver cómo influencia la calidad del empleo la probabilidad de movilidad social. Y bueno, sin más, dejo a Alejandro para que les platique más sobre los datos y la metodología utilizada en el trabajo. Ok. Bueno, a ver, vamos
Vamos a ver las herramientas. Ok, bueno, vamos a ver los datos de nuestra encuesta. De entrada, nosotros, como lo mencionó la doctora Silvia, la encuesta, el estudio que realizamos lo hicimos con información de la EMOVI, la cual nos ofrece información representativa para hombres y mujeres entre 25 y 64 años de edad en el ámbito nacional y regional. Además de ello, la EMOVI nos ofrece información actual y retrospectiva de características educativas, laborales y familiares de los entrevistados. Eso nos ofrece una gran cantidad de información que nos permite hacer la comparación cuando el individuo, de los beneficios y prestaciones que recibió el individuo cuando ingresó al mercado de trabajo y de su condición actual. Sin embargo, hay que subrayar que la EMOVI no contiene el valor del salario en ninguno de los dos momentos, por lo cual nosotros tuvimos que organizar la metodología en 3 etapas. La primera fue la estimación del salario actual del entrevistado y su imputación dentro de la misma muestra. La segunda etapa fue la estimación del salario del primer empleo del entrevistado y la tercera fue la estimación del índice de calidad del empleo en el primer empleo y el empleo actual. Bien, entonces, respecto a lo que les había mencionado, la EMOVI no tiene el valor del salario actual y esta variable es muy importante en todos los índices que miden la calidad del empleo. Por ello, nosotros para rescatar esta información utilizamos la aproximación que nos ofrece la EMOVI del ingreso del hogar. En el ingreso del hogar, lo que hicimos fue depurar una submuestra donde incluimos solamente los hogares que tienen el ingreso de un solo individuo y también excluimos aquellos hogares donde se reciben apoyos o transferencias del gobierno, así como remesas provenientes del extranjero o familiares en otra parte de la República. También en esta submuestra excluimos los hogares que reciben ingresos por concepto de rentas de casa, departamento o un local comercial. Con ello, garantizamos que el ingreso del hogar sea igual o muy aproximado al salario de una sola persona. En este caso es el entrevistado. Otra de las desventajas que nos ofrece la EMOVI es que si bien nos da un aproximado del ingreso del hogar, lo hace en unidades de salarios mínimos, en un intervalo de salarios mínimos. Para sacarle la mayor información a este dato, lo que hicimos fue asignar el salario en el punto medio de cada intervalo. De esta forma, si el individuo recibía, digamos, un salario, bueno, si el hogar recibía un ingreso entre 2 y 3 salarios mínimos, entonces el salario que asignábamos al entrevistado era el punto medio. En este caso era 6,105 pesos. También precisamos que la información está en el salario mínimo que recibían en esa época y valores del 2018. La base es 2018. Una vez que tenemos nuestra variable explicada, utilizamos una modalidad ampliada de la ecuación de Mincer, estimada por el método de mínimos cuadrados en 2 etapas, es decir, utilizando variables instrumentales. Y nuestra ecuación quedó representada de la siguiente forma, donde el salario en su modalidad de logaritmo natural es una función de un vector renglón de variables exógenas que son potencialmente explicativas y las cuales contienen características individuales, características laborales y del origen socioeconómico, así como el estatus actual del individuo. Cabe aclarar que entre estas variables hay una que es endógena, la cual son los años de escolaridad del individuo, y esta característica fue corroborada mediante la prueba de Hausmann. También la función del salario incluye un vector columnar de parámetros desconocidos del modelo, junto con un residual aleatorio.
La técnica econométrica que utilizamos, como se mencionó, es de estimación de mínimos cuadrados en 2 etapas. Y esta técnica nos permite aislar quitar la influencia que provoca un sesgo de la variable endógena. Esta variable era los años de escolaridad del individuo, a la cual nosotros dimos tratamiento expresándola como una función de un vector renglón de instrumentos externos, los cuales fueron 2. Estos instrumentos fueron, en primer lugar, el material del piso de la vivienda donde residía el individuo a los 14 años de edad. Y el otro fue un índice socioeconómico que fue calculado a través del método de componentes principales. Este índice sintetizaba en una sola medición la varianza común de los bienes y servicios del individuo junto con los años de escolaridad de los padres, lo cual era una variable continua discreta, una variable discreta. Entonces, también tenemos entre nuestra función un vector de variables exógenas que habían sido incluidos en la ecuación 1 junto con un término de error aleatorio. En esta diapositiva podemos observar la lista de variables que conformaron nuestra regresión, nuestros instrumentos externos para la ecuación en la primera etapa y sucesivamente las variables exógenas de la segunda etapa, que son las características individuales del individuo, las características laborales, características del origen socioeconómico, del estatus actual y nuestra variable explicada. El resultado de nuestra estimación en 2 etapas se ofrece en la imagen. Primero podemos observar que la distribución concentra la mayoría de las observaciones, de los valores de las observaciones en el lado izquierdo, es decir, empieza ascendiendo y luego desciende conforme va avanzando el valor del salario estimado. Es decir, esta es una forma de distribución que nosotros esperaríamos en nuestro país. Después de eso también obtuvimos que en la primera etapa de estimación, los instrumentos nos ofrecen una bondad de ajuste de 0.47. Es decir, una bondad de ajuste aceptable. La segunda etapa, 0.44. Y para verificar la validez y fortaleza de nuestros instrumentos, utilizamos dos pruebas. Para la fortaleza, la prueba de Craig-Donald, cuyo estadístico fue igual a 49.10, es decir, superior al valor de 5% de sesgo relativo de Stock y Yogo. Y por otra parte, para mostrar la validez, utilizamos la prueba de Sargan, la cual nos dice que no hubo evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, es decir, que los instrumentos no eran válidos. Por lo tanto, con esto cumplimos con los 2 requisitos de validez y fortaleza para nuestra estimación. El segundo paso fue la estimación del salario en el primer empleo. Como la EMOVI no ofrece el salario del primer empleo, pero tampoco ofrece los instrumentos para efectuar la estimación en 2 etapas, hicimos uso de una imputación a través de mínimos cuadrados ordinarios con las siguientes etapas. En primer lugar, dividimos la muestra en 5 cohortes de empleados, obreros del sector privado, empleados del gobierno y jornaleros. De cada cohorte se calculó el año promedio de entrada al mercado de trabajo y se relacionó con una versión de la encuesta EMOVI. Entonces, con una versión de la encuesta ENIC. De la ENIC se extrajeron tanto las variables explicadas como los coeficientes. Estos coeficientes fueron calculados a través de una función donde el salario es una función del sexo, la edad del entrevistado, la entidad federativa, el nivel escolar, su clasificación ocupacional, así como las horas de trabajo a la semana y su posición laboral. Entonces, una vez calculados estos coeficientes, los utilizamos para calcular mediante regresión el salario de los integrantes de la ESRU-EMOVI.
cada uno en su respectiva corte. Podemos ver que en la tabla un resumen de los resultados de cada estimación en ENIG. Como podrán verificar, hay valores de bondad de ajuste arriba de 0.5 en la mayoría de los casos, a excepción de la encuesta de 2010, lo cual es aceptable para nuestra imputación. Finalmente, el tercer paso nos indicaba que nosotros realizamos a ver, permítanme, vamos a seleccionar el puntero. Hicimos una selección diseñamos un índice de calidad para el primer empleo y para el empleo actual. Este índice se elaboró con la técnica de análisis factorial, en específico con un método de extracción de los factores por componentes principales, aplicando la estrategia de Guillermo y García Pérez. Entonces, para la formación de nuestro índice, utilizamos 12 variables. En esta tabla hemos incluido 9 variables que son binarias, que son aguinaldo, vacaciones, utilidades, crédito de vivienda, préstamos personales, guardería, ahorro para el retiro, contrato y servicios médicos. Tenemos los estadísticos descriptivos sobre si las personas, cuando tuvieron su primer empleo, tenían esta prestación o no la tenían, y también en el empleo actual. Podemos ver que se ha incrementado la proporción de personas que sí lo tuvieran durante su trayectoria laboral. Entonces, las otras 3 variables que incluimos fueron el salario, las horas extra y la ocupación, las cuales eran una variable continua, una variable discreta y la otra era categórica, ordinal. Entonces, para la estimación del índice de calidad del empleo, podemos expresarlo como una combinación lineal donde la variable observada es una función de un conjunto de coeficientes lineales llamados cargas factoriales con su respectivo factor común o variable latente, con media 0 y varianza 1. Además de un término de error aleatorio que más adelante va a ser representado por la varianza única. También tenemos que la metodología propuesta por Guillermo y García Pérez nos ofrece una serie de pasos. Estos pasos, el primero de ellos es verificar la idoneidad de la técnica de análisis factorial a través de 2 pruebas, la de la esfericidad de Bartlett y el estadístico de Kaiser-Meyer-Olkin. En el caso de la prueba de esfericidad de Bartlett, nuestro estadístico nos resultaba con un p-value igual o muy cercano a 0, con lo cual teníamos evidencia estadística para rechazar la hipótesis de que las variables no están intercorrelacionadas. Por otra parte, el estadístico de Kaiser-Meyer-Olkin, también conocido como KMO, en ambos casos, en el del primer empleo y el empleo actual, era superior al 0.9, lo cual nos muestra que tenemos una conjunción muy buena de datos, de variables. El siguiente paso es la elección del número de factores retenidos, y para ello aplicamos el criterio de Kaiser. Tanto en el primer empleo como en el empleo actual, tuvimos 3 factores con un eigenvalue superior a 1. Esto nos indica que teníamos que extraer esos 3 factores y posteriormente realizar la rotación de factores con el método Varimax. Esto nos llevaría a examinar la matriz de cargas factoriales, así como la varianza única. Al respecto, se debe precisar que en la matriz de cargas factoriales, estas cargas tienen que ser superior a 0.5 para conjuntarlas. Y la varianza única debe de ser menor a 0.5 para asegurarnos de que la variable pertenece a las mismas dimensiones del conjunto de variables que estamos evaluando. Valores superiores a eso, a 0.5 de la varianza única,
nos dirían que debemos de separar esa variable de nuestro análisis. El siguiente paso fue analizar los signos de las cargas factoriales para evaluar que el sentido fuera el adecuado. Esto nos ayuda, en caso de que el sentido no sea el deseado, se puede cambiar previo a la extracción del factor, como vamos a verlo más adelante. Después siguió analizar la redistribución de las varianzas, de la proporción de varianzas con respecto al total, para generar así un índice de promedio ponderado. Y finalmente normalizamos cada índice en una escala de 0, donde ese valor es mínimo, a 100, que es el máximo. En esta diapositiva podemos observar cómo quedaron nuestras matrices de factores rotados, de cargas factoriales en el primer empleo y en el empleo actual. Podemos ver que en el caso del primer empleo, en el factor 1 se agruparon 9 variables, todas con su carga superior a 0.5 como se mencionó, y en el factor 2 se agruparon solamente 2, el salario y la ocupación. Mientras que las horas extras quedaron en el factor número 3, sin embargo con sentido positivo. Por lo tanto, antes de realizarla, esto es importante porque el sentido positivo nos diría que los trabajos con mayor número de horas extra son los trabajos con mayor calidad, cuando eso va en el sentido lógico de nuestra afirmación. Nosotros pensaríamos que los trabajos con mayor calidad son los que te exigen menos trabajo adicional. Entonces, para el empleo, lo que hicimos fue cambiar el signo de esta variable, multiplicándolo por -1 previamente antes de realizar la extracción. Para el empleo actual sucedió algo similar, nada más que en el factor 1 solamente se incluyeron 8 variables y en el factor 2, 3, que son salario, ocupación y si el individuo contaba con contrato o no. En el factor 3, nuevamente horas extras, con un sentido positivo, al cual lo cambiamos antes de la extracción. Una vez realizado esto, analizamos la matriz de factores rotados, viendo que en total, para el primer empleo, el factor 1 explicaba un 38% de la varianza explicada, el factor 2 casi el 20% y el factor 3 casi el 20%, perdón, casi el 10%. En total, los tres factores explicaban el 67%. Bien, con el objetivo de generar el índice ponderado, lo que nosotros proponemos es dividir la proporción de la varianza, en este caso, por ejemplo, el 0.38, entre 0.67. Y con eso obtenemos nuestro ponderador con su respectivo factor. En este caso es el factor 1. Y así sucesivamente con los demás factores. Por ejemplo, 0.19 entre 0.67 y obtenemos nuestro ponderador para el factor número 2 y 0.096 entre 0.67 y obtenemos el ponderador para el factor 3. Lo mismo se aplica para el empleo actual y tenemos nuestra ecuación. Bien, entonces nosotros realizamos algunos análisis de nuestros resultados y obtuvimos 4.449 observaciones con un índice de calidad para el primer empleo y 4.407 para la calidad del empleo actual. Estos valores los ordenamos del menor al mayor y dividimos la distribución en 5 partes iguales, mejores conocidas como quintiles. Esto para realizar el análisis sobre cómo ha cambiado la calidad del empleo en la trayectoria del individuo de su primer empleo comparado con el empleo actual. Y podemos hacer algunos análisis seleccionando grupos. Por ejemplo, realizamos el análisis por sexo. Las tablas que ofrecemos son matrices de transición. En el
Y estas matrices lo que nos muestran es cómo ha cambiado la posición del empleo actual con respecto al primer empleo. Por ejemplo, las mujeres que entran en el nivel de calidad del empleo más bajo, que es el quintil 1, tienen un 41% de probabilidad de permanecer en su empleo actual. En cambio, el 29% de las mujeres que ingresen a su primer empleo en el nivel más bajo ascenderán a un nivel un poco superior, que es el quintil número 2. Y así sucesivamente. De esta forma, podemos establecer que solamente el 9% de las mujeres que ingresaron en el nivel más bajo van a subir a la parte de empleo con mayor calidad de la distribución. En cambio, en los hombres, el comportamiento es muy similar. Tiene un ligero cambio o las diferencias no son tan acentuadas porque de los hombres que ingresen en el quintil más bajo, algunos van a ascender en mayor proporción que las mujeres. Para el quintil 2, las diferencias son más grandes, sobre todo con respecto a los descensos. Por ejemplo, en las mujeres el 17% va a quedarse en el quintil número 2, pero el 36% va a descender en su calidad del empleo. En cambio, de los hombres, el descenso es mucho menor, es 7 puntos porcentuales menor. También el porcentaje de ascensos va a cambiar. Si bien al quintil 3 la diferencia es muy poca, para el quintil 4 los hombres suben en más de 7 puntos porcentuales que las mujeres. En el quintil 3, por otra parte, también hay mayor descensos en el porcentaje de mujeres. 18% va a permanecer en el quintil 3 y 37% va a descender. Esos son 6 puntos porcentuales adicionales a los de los hombres. Y 15% descenderán en su calidad contra 13% de los hombres. Además de eso, los hombres tendrán mayores probabilidades de ascender en su calidad, lo cual nos denota que en estos tres primeros niveles de calidad del empleo, para las mujeres es más probable descender en su calidad que para los hombres y que para las mujeres las probabilidades de ascenso son más reducidas en comparación con los hombres. En cambio, para los quintiles 4 y 5, las dinámicas son muy similares, es decir, cuando la calidad del empleo es alta, lo más probable es que se comporte de la misma manera para tanto hombres como mujeres. Finalmente, también hicimos un comparativo de la movilidad en la calidad del empleo por región. Aquí hay diferencias muy marcadas entre norte y sur. Por ejemplo, los que ingresen en el norte en una calidad del empleo inferior tienen amplias probabilidades de desplazarse hacia los niveles superiores. En cambio, en la región sur, más de la mitad de los que ingresen en el nivel más bajo de empleo se van a quedar en ese nivel hasta su empleo actual. Y las probabilidades de ascenso son muy reducidas, tanto que solamente llegan al 6% en el nivel más alto. Lo mismo pasa en el quintil número 2. En este nivel de calidad del empleo, las probabilidades son similares, bueno, tanto para ascender como para ascender. En cambio, en el norte, en el sur, es mucho más probable descender en la calidad del empleo que el ir para arriba. Podemos decir que en el tercer quintil también sucede exactamente lo mismo, lo que nos dice que hay una movilidad descendente en la calidad del empleo. En cambio, en los estratos altos, el quintil 4 y el quintil 5, el comportamiento es muy similar. Eso nos dice que también aquí hay ciertos mecanismos que impiden que el individuo disminuya en su calidad del empleo, generando lo que conocemos como
tanto un piso como un techo de cristal en los ambos extremos de la distribución. Y bueno, nosotros ya hemos expuesto sobre los resultados de nuestra investigación y solamente quedamos en los desafíos que se nos presentarán en un futuro, que son, primero, presentar cómo ha descendido la calidad del empleo como resultado de los shocks económicos. El más actual es el de la pandemia el resultado de la pandemia que estamos experimentando en estos momentos de COVID-19. Y bueno, eso es todo. Agradecemos su atención y quedamos al pendiente de sus dudas y sugerencias. ¿Algo más para compartir, doctor? Pues nada más dar las gracias a todos los que escuchen esta presentación y pues las sugerencias son bienvenidas. En el documento que queda en las memorias están nuestros correos electrónicos y pues dar las gracias a todos. Gracias.